Atención El Salvador. Una mujer de 30 y pocos años, sin uniforme, sin escoltas, sin ejército de sicarios, manejaba una de las rutas de droga más activas entre Guatemala y El Salvador, desde una casa cualquiera en una colonia que nadie señalaría en un mapa. No era la esposa de un capo, no era la mensajera de nadie, era ella la que daba las órdenes. Y durante meses, mientras la policía perseguía a los nombres de siempre, esta mujer construyó su propia estructura criminal sin que nadie la detuviera. Hasta esta madrugada. Si te interesa conocer las capturas más importantes y los operativos más impactantes contra la delincuencia en El Salvador, suscríbete ahora al canal, porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos es un caso que cambia la forma en que entendemos quién realmente controla el narcomenudeo en este país. Su nombre es Katia María Fernández Salazar, y hasta hace apenas unas horas, muy pocos fuera de su círculo sabían que ella era la cabeza de una red que movía cocaína, marihuana y metanfetamina por el occidente de El Salvador. La Fiscalía General de la República la señala como líder y principal operadora de la estructura, no como colaboradora, no como intermediaria, como la persona que estaba arriba de todos los demás. ¿Cómo logró una mujer construir y sostener una red de narcotráfico sin llamar la atención de las autoridades durante meses? Esa es la primera pregunta que hay que responder, porque la respuesta tiene que ver con algo que muchas estructuras criminales en Centroamérica están aprendiendo a hacer cada vez mejor: operar en silencio, sin ostentación, sin la violencia visible que normalmente delata a las pandillas o a los cárteles tradicionales. La investigación de la Fiscalía establece que esta estructura comenzó a operar a inicios de 2026. No llevaba años. No era una organización heredada de otra generación de narcotraficantes. Era relativamente nueva, y en pocos meses logró consolidar una ruta de distribución que conectaba Guatemala con distintos puntos de El Salvador, utilizando el modelo de narcomenudeo, no un solo punto de venta, sino decenas de personas repartidas en distintas colonias, cada una vendiendo pequeñas cantidades, para que ninguna caída individual pusiera en riesgo el resto de la operación. Esa es la primera capa que muchas veces la gente no entiende del narcomenudeo. No se trata de un solo criminal vendiendo droga en la esquina. Se trata de una arquitectura completa, con una cabeza que decide, con operadores intermedios, y con vendedores en la calle que muchas veces ni siquiera conocen la identidad completa de quien está por encima de ellos. Katia María Fernández Salazar, según la Fiscalía, era esa cabeza, y su base de operaciones estaba en la colonia Las Jacarandas. Las Jacarandas no es una colonia que aparezca constantemente en las noticias de seguridad. No es un bastión histórico de una pandilla reconocida. Es, precisamente por eso, un lugar perfecto para pasar desapercibido. Mientras la atención mediática y policial se concentraba en estructuras de pandillas ya identificadas durante años, una red de narcomenudeo liderada por una mujer se consolidaba en un radar mucho más bajo. Pero, ¿qué fue exactamente lo que hizo que las autoridades finalmente pusieran el ojo sobre esta estructura? Aquí es donde empieza a tomar forma la investigación. De acuerdo con la información oficial de la Fiscalía General de la República, en coordinación con la Policía Nacional Civil, se desarrolló un proceso de vigilancia e inteligencia que permitió identificar el patrón de movimiento de la droga, cómo entraba desde Guatemala, qué rutas utilizaba para cruzar hacia territorio salvadoreño, y cómo, una vez dentro del país, se fragmentaba en pequeñas cantidades para ser distribuida bajo la lógica del narcomenudeo. Este patrón no es exclusivo de este caso. El Departamento de la Libertad, y en particular la zona que conecta Lourdes, San Juan Opico y Villa Suchit, ha sido durante los últimos años un corredor sensible para el tránsito de sustancias ilícitas, precisamente por su cercanía con las principales vías que conectan la zona occidental del país con la capital y con la frontera guatemalteca. Ese dato geográfico no es un detalle menor. Explica por qué esta estructura eligió justamente esta zona para operar, y por qué las autoridades decidieron actuar de forma simultánea en 3 puntos distintos al mismo tiempo. Y aquí llega el primer gran momento de la historia: el operativo. Durante la madrugada de este sábado, equipos de la Fiscalía General de la República y de la Policía Nacional Civil ejecutaron registros simultáneos en Lourdes, San Juan Opico y Villa Suchit. No fue un solo allanamiento, fueron varios, coordinados para que ningún miembro de la estructura tuviera tiempo de avisar a los demás,
destruir evidencia o escapar antes de que las autoridades llegaran. ¿Por qué actuar de manera simultánea y no capturar a cada persona por separado? Porque cuando se trata de estructuras organizadas de narcomenudeo, el factor sorpresa es la diferencia entre desarticular toda la red o simplemente capturar a un eslabón mientras el resto sigue operando. Si las autoridades hubieran ido allanamiento por allanamiento, uno tras otro, habría sido cuestión de minutos para que el resto de la organización se enterara y desapareciera con la droga, el dinero y la evidencia. Esa madrugada, mientras la mayoría de la población dormía, las fuerzas de seguridad entraron a distintos inmuebles en los 3 sectores. Y ahí, en uno de los registros, cayó Katia María Fernández Salazar, la mujer que las investigaciones señalan como la que daba las órdenes. Junto a ella fueron detenidas otras 3 personas: Wendy Yamileth Pineda López, José Mauricio Moreno Zapata y Brian Alexander García Martínez. 4 personas, 4 roles dentro de una misma estructura, y una sola pregunta flotando en el aire: ¿qué tan grande era realmente esta red? ¿Y cuántas personas más estaban involucradas en la distribución que todavía no han sido identificadas? Por ahora, la Fiscalía no ha revelado el número exacto de vendedores en la calle que dependían de esta estructura. Lo que sí ha confirmado es que la modalidad de narcomenudeo implicaba recurrir a múltiples personas para la venta, lo que sugiere que el círculo de quienes se beneficiaban o participaban de alguna forma en esta red podría ser considerablemente más amplio que las 4 personas detenidas hasta ahora. Y aquí aparece el segundo gancho de esta historia, lo que encontraron durante los allanamientos. Según la información oficial difundida por la Fiscalía, el operativo permitió el decomiso de droga, dinero en efectivo y dispositivos electrónicos. No se trató únicamente de encontrar la sustancia que se vendía en las calles. Se trató de encontrar evidencia que conecta directamente a los detenidos con la operación financiera de la estructura, el efectivo que representa las ganancias de la venta, y los teléfonos y aparatos electrónicos que podrían contener comunicaciones, contactos, registros de transacciones o incluso conexiones con los proveedores en Guatemala. Ese último punto es crucial. ¿Qué podrían revelar esos dispositivos electrónicos sobre los proveedores del otro lado de la frontera? Porque si algo ha dejado claro la Fiscalía en sus investigaciones más recientes sobre narcotráfico en la región, es que estas estructuras rara vez operan de forma completamente aislada. Detrás de la red que operaba Katia María Fernández Salazar hay, necesariamente, otra cadena de personas en territorio guatemalteco que producían o adquirían la droga y la trasladaban hacia la frontera. Esa cadena todavía no ha sido expuesta públicamente, pero la evidencia incautada podría ser la pieza que permita a las autoridades salvadoreñas y guatemaltecas seguir tirando del hilo. Antes de seguir avanzando en lo que se sabe hasta ahora, vale la pena detenerse en algo que hace de este caso un ángulo distinto a la mayoría de las capturas que se reportan habitualmente en el país. Cuando se habla de estructuras de narcotráfico y narcomenudeo en El Salvador, casi siempre el nombre que encabeza la lista de capturados es el de un hombre. Los operativos de este mismo año lo demuestran. En febrero, la Fiscalía y la Policía desarticularon una red internacional de narcotráfico vinculada a Guatemala, liderada por 2 hombres. A mediados de julio, otro golpe policial en San Salvador y Chalatenango terminó con la captura de 4 hombres. A inicios de julio, 11 personas fueron detenidas en Usulután y San Miguel, con un hombre señalado como cabecilla. Este caso rompe ese patrón. Por primera vez en la tanda de operativos recientes contra el narcomenudeo, la persona identificada como líder y principal operadora de toda la estructura es una mujer. Y eso, más allá de lo anecdótico, plantea una pregunta que las autoridades y los analistas de seguridad seguramente empezarán a estudiar con más atención. ¿Estamos viendo un cambio real en la forma en que se organizan estas redes, o simplemente estamos frente a un caso puntual que hasta ahora había pasado desapercibido? Lo cierto es que, según distintos estudios sobre estructuras criminales en la región, el papel de las mujeres dentro del crimen organizado ha sido tradicionalmente subestimado por las propias autoridades, precisamente porque históricamente se asume que los roles de mando recaen en hombres. Eso ha permitido, en algunos casos documentados en distintos países de la región, que mujeres al mando de operaciones logísticas o de distribución pasen más tiempo sin ser detectadas, simplemente porque no encajan en el perfil que se investiga primero. No sabemos todavía
Con la información disponible hasta este momento, ¿cuál fue el camino personal que llevó a Katia María Fernández Salazar a convertirse en la cabeza de esta estructura? Lo que sí sabemos, con certeza, es lo que la Fiscalía ha confirmado oficialmente, que operaba desde la colonia Las Jacarandas, que la red comenzó a funcionar a inicios de este año, y que bajo su liderazgo se distribuyeron cocaína, marihuana y metanfetamina en distintos puntos de la libertad. Vamos a detenernos un momento en las sustancias, porque no es un detalle menor que esta estructura moviera tres tipos distintos de droga. La cocaína, la marihuana y la metanfetamina no llegan al país por el mismo camino ni se producen de la misma forma, lo que sugiere que quienes coordinaban esta red no dependían de un solo proveedor ni de una sola línea de suministro. Tenían, aparentemente, la capacidad logística de recibir y distribuir sustancias de distinto origen, lo que habla de una organización más sofisticada de lo que su tamaño, 4 personas detenidas hasta el momento, podría sugerir a primera vista. La metanfetamina, en particular, ha sido una de las sustancias que más ha crecido en los decomisos reportados en El Salvador durante los primeros meses de este año, según los propios operativos que la Fiscalía ha ido reportando, desde la red desarticulada en julio en San Salvador y Chalatenango, hasta el golpe de mayo en Santa Ana. La metanfetamina ha aparecido de forma recurrente junto a la cocaína y la marihuana. ¿Significa esto que existe una sola red mayor detrás de varias de estas estructuras menores? ¿O son organizaciones independientes que simplemente comparten proveedores en Guatemala? Es una de las preguntas que la investigación en curso todavía tiene que responder, y que las autoridades salvadoreñas han dejado abierta mientras amplían las líneas de investigación. Y aquí llega uno de los puntos más importantes de todo este caso: los cargos que enfrentan los 4 detenidos. Según la información oficial de la Fiscalía General de la República, Katia María Fernández Salazar, Wendy Yamilet Pineda López, José Mauricio Moreno Zapata y Brian Alexander García Martínez enfrentan procesos judiciales por los delitos de tráfico ilícito y agrupaciones ilícitas. Estos 2 delitos, combinados, son precisamente los que se utilizan en El Salvador para desarticular judicialmente no solo la conducta individual de vender droga, sino la existencia misma de una estructura organizada detrás de esa venta. El delito de agrupaciones ilícitas apunta directamente a demostrar que no se trataba de personas actuando de forma aislada, sino de una organización con roles definidos, jerarquía y un propósito común: mover y vender droga de forma sostenida en el tiempo. ¿Qué significa esto para el futuro judicial de Katia María Fernández Salazar? Bajo la legislación salvadoreña contra el crimen organizado y el narcotráfico, los delitos de tráfico ilícito de drogas y agrupaciones ilícitas conllevan penas que, combinadas, pueden significar años de prisión, especialmente cuando la persona es señalada como líder de la estructura, un agravante que los tribunales suelen tomar en cuenta al momento de determinar responsabilidades y condenas. El proceso judicial en su contra apenas comienza, y será en los tribunales donde se determine, con las pruebas presentadas por la Fiscalía, el alcance final de su responsabilidad. Volvamos al operativo mismo, porque hay un detalle que conecta directamente con la magnitud de esta estructura: la cantidad de puntos allanados de forma simultánea. No fue un solo inmueble, fueron distintos sectores dentro de 3 localidades diferentes: Lourdes, San Juan Opico y Villa Suchit. Esto significa que la logística del propio operativo policial tuvo que coordinarse con precisión milimétrica, movilizando equipos de la Fiscalía y de la Policía Nacional Civil hacia distintos puntos al mismo tiempo, para evitar que la captura de una persona alertara a las demás. Este tipo de operativos simultáneos no son improvisados. Detrás de una acción coordinada como esta hay semanas, a veces meses, de trabajo de inteligencia, seguimiento de movimientos, identificación de propiedades utilizadas por la estructura, análisis de patrones de compra y venta, y la construcción de un caso lo suficientemente sólido como para justificar ante un juez las órdenes de allanamiento necesarias para actuar en varios lugares al mismo tiempo. Esto nos lleva a otra capa de la historia que muchas veces pasa desapercibida: el trabajo que hay detrás de cada captura que se anuncia en un comunicado de apenas un par de párrafos. Cuando la Fiscalía informa que se ejecutó un operativo y se detuvo a 4 personas, lo que no se ve en ese anuncio es el proceso previo de vigilancia, la recolección de evidencia, la coordinación entre distintas instituciones,
y la planificación logística necesaria para que, en cuestión de horas, se pueda actuar sobre varios objetivos a la vez, sin perder el elemento sorpresa. Este golpe contra la estructura liderada por Katia María Fernández Salazar no es un hecho aislado dentro del panorama de seguridad salvadoreño de este año. Es el más reciente de una serie de golpes contra el narcomenudeo y el narcotráfico que se han ido acumulando a lo largo de 2026. En febrero, la Fiscalía y la Policía desarticularon una red internacional de narcotráfico vinculada a Guatemala, liderada por 2 hombres, que resultó en la captura de 10 personas y la incautación de más de 100 cajas de medicamentos controlados, además de efectivo, vehículos y dispositivos electrónicos. En mayo, la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil desarticuló 2 grupos de tráfico de drogas en San Salvador y Santa Ana, con 7 personas detenidas y sustancias valoradas en más de $60,000. A mediados de julio, otro operativo en San Salvador y Chalatenango terminó con 4 detenidos y más de 2 kilogramos de cocaína incautados. Y a inicios de julio, 11 personas fueron capturadas en Usulután y San Miguel, en una investigación que había comenzado más de un año antes. ¿Qué nos dice este patrón acumulado de capturas a lo largo del año? Que las estructuras de narcomenudeo en El Salvador no han desaparecido, simplemente han cambiado de forma. Mientras la atención pública durante los últimos años se ha concentrado principalmente en el combate contra las pandillas, en paralelo ha seguido operando toda una economía criminal basada en el tráfico y la venta de drogas, con estructuras que van desde redes internacionales que cruzan Guatemala, hasta operaciones más pequeñas y locales, como la que dirigía Katia María Fernández Salazar desde la colonia Las Jacarandas. El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, ha destacado en ocasiones anteriores el impacto de este tipo de golpes contra las estructuras criminales del país, en el marco de la estrategia sostenida que el gobierno ha mantenido contra el crimen organizado. Pero, ¿es suficiente desarticular una red a la vez, cuando cada pocas semanas aparece una estructura nueva ocupando el mismo espacio? Esa es una de las preguntas de fondo que este caso vuelve a poner sobre la mesa. No se trata solo de capturar a los líderes visibles, sino de entender por qué, cada pocos meses, surge una nueva organización dispuesta a llenar el vacío que deja la anterior. Ahora bien, regresemos al centro de esta historia, la mujer que, según la Fiscalía, estaba al mando de todo. ¿Qué pasa ahora con Katia María Fernández Salazar? Tras su captura, junto a los otros 3 detenidos, el siguiente paso es el proceso judicial. Las autoridades deberán presentar ante un juez la evidencia recolectada durante la investigación y durante el propio operativo, la droga decomisada, el dinero en efectivo incautado y todo lo que se logre extraer de los dispositivos electrónicos confiscados durante los allanamientos. Ese último punto vuelve a tomar relevancia en esta parte de la historia. Si los dispositivos electrónicos confiscados contienen comunicaciones con los proveedores en Guatemala, esta captura podría no quedarse en 4 personas. Podría convertirse en la puerta de entrada para que las autoridades salvadoreñas, posiblemente en coordinación con sus contrapartes guatemaltecas, identifiquen a otros eslabones de la cadena que hasta ahora permanecen en el anonimato, los proveedores del otro lado de la frontera, los transportistas que cruzaban la droga y otros posibles vendedores dentro de la red de narcomenudeo que Katia María Fernández Salazar dirigía. La Fiscalía General de la República ha señalado, en el comunicado oficial sobre este caso, que las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación para identificar a otros posibles implicados y consolidar las acciones judiciales en los tribunales del país. Esto significa que lo que hoy conocemos, con 4 nombres y 3 sectores allanados, podría ser apenas la primera fase de un caso que siga creciendo en las próximas semanas. Pensemos, por un momento, en el contexto humano de esta historia, más allá de los datos técnicos del operativo. Una estructura que opera desde inicios de 2026, con una red de distribución que llega a varias comunidades de la libertad, implica un daño acumulado durante meses en las familias y en los jóvenes de esas zonas. Cada punto de venta de narcomenudeo representa un foco de consumo, de violencia asociada y de deterioro para las comunidades donde opera, aunque como ya vimos en el patrón de capturas de este año, la posibilidad de que surja una nueva organización para ocupar ese espacio sigue siendo una amenaza constante. Volviendo a los detalles concretos del caso, hay otro elemento que vale la pena subrayar:
la rapidez con la que se dio a conocer este operativo. La captura se realizó en la madrugada de este sábado, y en cuestión de horas la fiscalía ya confirmaba oficialmente el golpe, con imágenes de los agentes durante los allanamientos y de la evidencia incautada. Esa inmediatez no es casualidad, forma parte de una estrategia que busca generar confianza en la población y, al mismo tiempo, enviar un mensaje directo a otras organizaciones que operen de forma similar en el país. Ninguna estructura, sin importar qué tan discreta sea, está exenta de ser investigada y desarticulada. Ahora, detengámonos en un ángulo que todavía no hemos explorado del todo: el perfil de los otros 3 detenidos junto a Katia María Fernández Salazar, Wendy Yamilet Pineda López, José Mauricio Moreno Zapata y Brian Alexander García Martínez. No han sido descritos públicamente, hasta este momento, con roles específicos dentro de la estructura, más allá de que enfrentan los mismos cargos de tráfico ilícito y agrupaciones ilícitas. Esto plantea una pregunta lógica: ¿eran ellos operadores intermedios, encargados de distribuir la droga entre los vendedores de calle, o formaban parte del núcleo más cercano a la líder de la red? La respuesta a esa pregunta probablemente se irá revelando conforme avance el proceso judicial, cuando la Fiscalía presente ante el tribunal correspondiente el detalle de las funciones que cada uno de ellos desempeñaba dentro de la estructura. Lo que sí es evidente, por la forma en que se ejecutó el operativo, de manera simultánea en distintos sectores, es que las autoridades ya tenían perfectamente identificado el rol de cada persona antes de actuar, lo que sugiere un nivel de vigilancia previa bastante detallado sobre el funcionamiento interno de la red. Y aquí llegamos a uno de los momentos más reveladores de todo este caso, lo que representa, en el panorama más amplio, que la cabeza de esta estructura fuera identificada, investigada y finalmente detenida como líder, y no como un simple eslabón más. Las autoridades no la señalan como cómplice ni como colaboradora. La señalan directamente como la principal operadora de toda la red. Eso implica que, en algún momento del proceso de investigación, la Fiscalía logró reunir evidencia suficiente para establecer, con claridad, quién estaba tomando las decisiones dentro de esta organización criminal. Ese tipo de determinación no es sencilla de lograr en investigaciones de narcomenudeo, precisamente porque estas estructuras suelen diseñarse para proteger a quienes están en la cúspide, utilizando intermediarios y vendedores de calle como una capa de protección. Que la Fiscalía haya podido identificar con precisión a Katia María Fernández Salazar como la líder, y no simplemente como una vendedora más dentro de la cadena, habla de un proceso de investigación que fue mucho más allá de una simple compra controlada o de un decomiso puntual. Mientras el proceso judicial avanza, la Comunidad de la Libertad, y en particular los sectores de Lourdes, San Juan Opico y Villa Suchit, queda con la certeza, al menos por ahora, de que una de las estructuras que distribuía droga en la zona ha sido desarticulada. Pero la pregunta que queda flotando, la misma que se repite después de cada operativo similar en el país, es si este golpe será suficiente para frenar el flujo de droga en la región, o si, como ha ocurrido con otras estructuras a lo largo del año, surgirá una nueva organización para llenar el espacio que deja esta captura. Lo que sí queda claro, con la información confirmada hasta este momento por la Fiscalía General de la República, es que este caso marca un antecedente distinto dentro del mapa de capturas por narcotráfico y narcomenudeo en El Salvador durante 2026. Por primera vez en esta serie de operativos, la persona señalada como líder y principal operadora de una estructura completa es una mujer, y su caso se suma ahora a la lista de procesos judiciales que las autoridades salvadoreñas seguirán de cerca en los próximos meses, mientras las líneas de investigación permanecen abiertas para determinar hasta dónde llegaban realmente las conexiones de esta red entre Guatemala y El Salvador. Si este caso te mantuvo pegado hasta el final, es justamente el tipo de investigación que seguimos de cerca en este canal: capturas, operativos y estructuras criminales desarticuladas en El Salvador, contadas con el contexto completo y sin dejar preguntas abiertas. Suscríbete, activa la campana y déjanos en los comentarios qué piensas sobre el papel de Katia María Fernández Salazar al frente de esta red. Nos vemos en el próximo video.